leyeron, yo sé que ya meditaron un poco y hasta sacaron algunos principios de servicio en este capítulo. Bien. Entonces, pues vamos a ir más de lleno. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó un poquito antes de que empezáramos con este capítulo? ¿Cuál es el contexto alrededor de estos versos? ¿Qué pasó entonces? Jesús anunció su muerte, ¿qué más? Pedro lo reconoce como el Cristo, ¿verdad? Del Mesías, así es. ¿Qué más? También menciona el costo de ser su discípulo. El costo de ser su discípulo. Niégate a ti mismo, la levadura de los fariseos. Si se dan cuenta, antes de empezar este capítulo, hay una bomba de emociones que han venido pasando los discípulos. Vimos, por ejemplo, la alimentación de los 4,000, después Jesús les enseña sobre la levadura de los fariseos, después hace milagros, anuncia su muerte, Pedro sale con esto increíble que dice, tú eres el Cristo, pero también luego la riega y Jesús lo reprende en frente de todos, ¿no? Y, o sea, vienen con todo este contexto y una de las últimas cosas que dice Jesús al final, o más bien al principio de nuestro capítulo es, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Así a primera vista, ¿qué parece que dice este versículo? Les hago preguntas para que me pongan atención, ¿va? Como orábamos, sé que pasaron cosas alrededor, pero concentrémonos en Jesús, que Él es lo importante. Vaya, eso fue muy literal. ¿Qué me puedes decir de o sea, ¿qué entienden así? A primera vista, ¿qué dice? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. A lo mejor pueden haber pensado que cuando iba a hacerse visible el Mesías que ellos estaban esperando. A lo mejor que Jesús dijo, bueno, sé que les dije que íbamos a esperar, pero ahora sí, ¿no? Y salía ahí como con poder. ¿Qué otra cosa les suena este versículo? Cuando uno va a estar vivo. Tal vez que de la segunda venida va, que no iban a morir algunos de sus discípulos hasta que Él regrese en su segunda venida. Y créanme que esto fue lo que muchas personas pensaron también. Esta no es la primera vez que se malinterpretaba de esta manera. También en Juan 21, cuando Jesús resucita a los muertos y se encuentra con Pedro, le dice Pedro, ¿y este qué? Porque estaba con él Juan, ¿no? Y dice, ¿y este quién? Y le dice Jesús, ¿y qué si yo quisiera que se mantuviese vivo hasta que yo regrese? Entonces, Juan tuvo que hacer la aclaración cuando escribió, contexto, ¿no? Todos los evangelios se escriben, digamos, después de la muerte de Jesús, unos años después, unos 10, 15 años después, pero el evangelio de Juan, el cuarto evangelio, se escribió hasta que Juan ya era muy viejo. O sea, por eso en Juan vemos cosas que en los demás evangelios no, porque Juan empieza a decir qué cosas no agregó Mateo, qué cosas no agregó Marcos, qué cosas no agregó Lucas. Entonces él empieza a contar esas historias. Entonces, como era un dicho muy famoso, que como Jesús le había dicho a Pedro, quede si yo quiero que él quede, él hace su anotación en su evangelio diciendo, y esto lo dijo nomás porque, o sea, hace la anotación no porque yo me iba a quedar vivo hasta que él regrese, sino dijo, quede esto, o sea, que si él quería lo podía hacer. Pero así se ha malinterpretado muchas veces. Obviamente todos los discípulos ya murieron y Jesús no regresó, entonces tiene que estar hablando de otra cosa. ¿Pero de qué está hablando? Dice acá que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Si se dan cuenta que utiliza ese verbo, visto. No estado en ese, o sea, no ahí, ¿me entienden? Sino que simplemente lo van a ver.
Esto lo dijo por lo que pasaría a continuación. Si veamos entonces al versículo 2 al 13, vamos a irnos como normalmente lo hacemos. Sherry va a leer del 2 al 13, fuerte. Y ahí continuamos y hablamos de esto, ¿ok? Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaban la palabra entre sí, discutiendo qué será aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca muchas veces y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Venga. En cada capítulo siempre trato de ponerles un título que nos va a ayudar a pues la organización del capítulo, y en esta ocasión vamos a titularlo Solo Jesús. Solo Jesús. Cuando yo era más chavo había una canción que decía eso: Solo Jesús es por la eternidad, solo su luz brilla en todo lugar. Bueno, solo Jesús. Y así vamos a llamar esta sección también, desde el versículo 1 al 13, por lo que sucede en esta transfiguración, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero dice estas cosas Jesús, y 6 días después toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿No? Ya hemos visto este grupo de 3 que estaban más, que Jesús los llamaba aparte, ¿no? Con la hija de Jairo, en el capítulo 5, vemos que sacó a todos sus discípulos, a todas las personas, excepto a Pedro, Jacobo y Juan. Después vamos a ver que en el Getsemaní también hace lo mismo. En el Getsemaní, ya que la noche que va a ser entregado, que se pone a Jesús a orar, dice que los deja a todos sus discípulos orando, pero agarra consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ellos 3 sí? Estaba escuchando, o bueno, he escuchado a predicadores que dicen que los tenían más cerca porque eran los más terribles y así los podía controlar mejor. Y es que cuando apoyaban una primaria, me acuerdo que esa era una de las técnicas que tú hacías. Cuando un niño es muy terrible, lo pones de tu ayudante, ¿no? Y él es fascinado porque lo tomas en cuenta, ¿no? Y está haciendo cosas, y él está repartiendo aquí los exámenes y está haciendo, pero en realidad lo tienes ahí porque es terrible, pues, ¿no? No me sorprendería, ¿no? Los hijos del trueno, Pedrito el impulsivo. Sin embargo, yo no pienso que sea así, porque te animaría a que si eres más terrible te va a mostrar más cosas el Señor, y como que no tiene mucho sentido ese principio en nuestras vidas. Yo pienso más bien que estos eran los más cercanos a Jesús, y como eran los más cercanos a Jesús, también ellos gozaron de más cosas en sus ministerios. Jacobo fue el primer mártir, el primero de los apóstoles en dar su vida por Cristo. Juan fue el que vio las profecías del tiempo que iba a venir y escribió todo Apocalipsis. Pedro fue el primero en predicar a los gentiles, el primero en predicar para que la iglesia se convierta con 3,000
O sea, estos fueron más usados porque mientras más estamos cerca del corazón de Dios, más vamos a verlo obrar. Eso tiene más sentido para mí. 1 Corintios 2:9 dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, la motivación es estar cerca de su corazón. Los lejanos, pues lo miran de lejos, ¿no? Solo escuchan de estas cosas. Y eso también pasa en la iglesia. Los que son más maduros están más activos. Y como están más activos, miran más cosas, aprenden más cosas, ven más cosas de Dios. Y los que están así más pasivos, son los bebés espirituales, pues escuchan de estas grandes cosas. Y de repente está alguien en la iglesia diciendo, se levanta mi mamá y dice, no, como en la clase que vimos esto, que no sé qué, no sé cuánto. Y los demás quedan, qué genial, ¿no? Pero pues no lo ven porque no están en las clases. Y estoy hablando de las clases, pero así hablamos de un montón de cosas más, ¿no? Que el Señor usa más porque estamos más cerca de su corazón. No por sus aptitudes, sino más bien por la disposición de su corazón. Pero bueno, dice el Evangelio de Lucas, esta historia, acuérdense, siempre los comparamos con los demás evangelios. En el Evangelio de Lucas nos dice que subieron a orar toda la noche. O sea, pequeño detalle que Marcos no incluyó es que estuvieron allá toda la noche orando, hasta que Jesús se transfigura. Dice que estaba orando y de repente, y adivinen qué pasó con los discípulos mientras estaban orando. Se quedaron dormidos, casi no les pasaba. Y entonces, en medio de esto, Jesús se transfiguró mientras oraba. Me recordó mucho la historia de Moisés cuando baja del monte, de haber estado 40 días con Dios, y dice que su rostro resplandecía tanto que vino Aarón y otro y le cubrieron así el rostro porque la gente empezaba a tener miedo diciendo, ¿y este cuate por qué está brilloso, no? Pero bueno, la comunión con Dios es lo que te transforma. La comunión con Dios te transforma y se da a notar. De repente ya no eres tan gruñón. De repente ya no, no sé, si batallas con la depresión, de repente ya no estás tan deprimido. ¿Por qué? Porque el Señor va transformándote, va transformando tu corazón y se nota. Tal vez no se nos va a poner el rostro resplandeciente, pero se va a notar de otras formas. Mas el fruto del Espíritu es... vamos a repetirlo porque parecía que no se lo sabían, yo sé que se lo sabe. Mas el fruto del Espíritu es... amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como que comenzaron y no terminaron, ¿no? Como que comenzaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Pero este fruto no es para uno mismo. No, el Espíritu Santo no te da amor para que te aprendas a amar mejor. Es para que ames a los demás. Es para que tú te sientas con gozo en tu corazón. Es para que contagies a los demás. El fruto de un arbolito no es para el provecho del arbolito. Es para el provecho de las aves, de los murciélagos, de los humanos, de los animales. O para reproducirse, pues. Entonces, la comunión con Dios es lo que te transforma y se notará. Hoy en día la gente quiere transformación sin pasar tiempo con Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿No? Y llegamos al versículo 3 donde dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, excepto el lavacuín de las Américas que se encuentra... Si no nos llamáramos lavacuín, este sería como que el lema de la lavandería. Ahora se les aparece y dice que junto con Jesús dos personajes. ¿Quiénes fueron? Elías y Moisés. Y la pregunta es, ¿por qué Elías y Moisés? ¿Por qué no Abraham, padre de la fe? ¿Por qué no David, el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué específicamente Elías y Moisés?
Los judíos resumían toda la Biblia como la ley y los profetas, así le decían, y vemos que Jesús también se refirió de esta manera a la escritura, diciendo que la ley y los profetas esto, que la ley y los profetas lo otro. De hecho, también a lo largo del Nuevo Testamento vemos que así se refiere a la Biblia. Ahora, los representantes más grandes de estas dos ramas eran Moisés y Elías. ¿A quién se le dio la ley? Elías no fue el primer profeta, sin embargo, fue de los primeros, y de entre los primeros fue el más grande. De hecho, Elías fundó una escuela de profetas, imagínense, ¿no? Y también, pues, representaban a todas las personas que tienen acceso al reino de Dios. Los que murieron, como Moisés, y los que no murieron, como nosotros, como Elías. Elías no murió, carro de fuego se lo llevó. ¿No? Y así nosotros, dice Pablo, los que vivimos, primero dice los que durmieron, ellos se han levantado primero, pero nosotros enseguida después iremos con nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay como que una representación de esto. Pero bueno, lo que me llama mucho la atención es que Moisés y Elías estaban en armonía con Cristo, ¿no? O sea, como dándonos a entender que la ley y los profetas están en armonía con el Evangelio de Cristo. Y yo no sé si tú sabías, y si no te lo vengo a decir de una vez, toda la palabra de Dios apunta a Jesús. De Génesis a Apocalipsis, el tema principal es Jesucristo. Todo apunta hacia Él, la salvación que tenemos a Jesucristo. De hecho, yo aquí al principio de mi Biblia, siempre que tengo una Biblia, le escribo aquí al principio como que me recuerda eso, ¿no? La redención del hombre efectuada por Dios por medio de Jesucristo. Como ese es el tema principal de toda la Escritura. La redención del hombre efectuada por Dios por medio de Jesucristo. Y no sé si han visto esos videos, de repente hasta son niños que empiezan, Génesis, no sé qué, empiezan a decir de Jesús, Éxodo, y la liberación por medio de Cristo, y Números, empiezan a decir cada uno de los libros cómo habla algo acerca de Jesús. Entonces, toda la palabra apunta hacia Cristo. Pero Pedro no lo entendió así. De nuevo, no lo juzguemos, ¿ok? Nosotros hemos sido Pedritos más de una ocasión en nuestras vidas, ¿no? Pero lo que se me hace muy chistoso es que le dice Pedro a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Llegamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Saben qué son las enramadas? Una enramada era básicamente una cobertizo, digámoslo así, que hacen así como lo que tenemos en la casa, pero en lugar de láminas se llaman ramas, por eso le llaman enramadas. De hecho, en el original griego dice tabernáculo, porque eran como las tiendas donde habitaban. Entonces dijo Pedro, aquí nos vamos a quedar más tiempo, ya es de día, a lo mejor les ponemos una enramada para cada uno, están ustedes más cómodos, ¿no? Pero lo que se me hace chistoso que le estaba diciendo es el versículo 6, que dice, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. O sea, ¿te imaginas contándole Pedro a Marcos? Digamos que eso fue así, ¿no? Como algunos estudiosos creen, que Pedro le contaba sus anécdotas a Marcos y Marcos lo escribió, y aquí tenemos el Evangelio. ¿Te imaginas contándole, no? Y yo me levanté y le dije a Jesús, ¿quieres que te hagamos una enramada a ti, otra a Moisés, otra a Elías? La verdad no sabía ni qué estaba diciendo, ¿no? O sea, el momento chistoso, ¿no? Y Marco así, pues es que no tenía ni idea de qué estaba hablando porque estaba espantado, ¿no? Y es que sí, imagínense, aquí, y creo que no hice énfasis en esto, pero aquí estamos viendo a Jesús en su gloria, a Jesús como va a regresar, ¿no entienden? Entonces, cuando vino a la tierra, se puso un cuerpo y lo limitaba. Y dice la escritura en Isaías que no tenía hermosura, de modo que no le decíamos. O sea que Jesús no era guapo, digámoslo así. Esas representaciones europeas, pues son europeas, ¿va? No son judías. Y imagínate
ver a Jesús todo el tiempo aquí, que ya estaba en los últimos meses de su ministerio, de su vida en realidad, porque ya iba a morir, y de repente lo ves en su gloria, tal vez brillando, como la descripción de Apocalipsis capítulo 1, como Juan lo vio y a lo mejor está así, todo impactante, ¿no? Y decir, órale, y es Jesús, o sea, y de repente, y otra cosa, ¿cómo sabía Pedro que eran Moisés y Elías? No se presentaron en ningún momento, lo cual nos da un indicio de que en el cielo todos nos vamos a conocer, ¿no? En el cielo vamos a decir, ese es Moisés. No vamos a tener que estar preguntando, oigan, y ¿De quién es? buscando entre los ombligos a ver quién es Adán. No vamos a tener, ya vamos a ver. Wow. Pero bueno, entonces Pedro le dice de las enramadas y básicamente los pone en el mismo nivel. Acuérdense que para los judíos el Mesías era un siervo increíble de Dios, pero solo era eso, ¿no? Mesías significa el ungido, el elegido de Dios, pero iba a ser un gran rey, libertador de su pueblo. Bueno, allá un hombre, al final de cuentas. Cuando viene Jesús, se revela como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ya se cambia, pero para los judíos era nada más eso. Entonces, ponían y pensaban que Jesús estaba al mismo nivel que Moisés y al mismo nivel que Elías. Y así los puso Pedro. Por eso tuvo que intervenir el Señor, tuvo que intervenir Dios. ¿Y qué dice Dios en el versículo 7? Este es mi hijo amado. Dice que las nubes, ¿no? ¿Dónde vimos esto antes? ¿Se acuerdan? En el bautismo de Jesús. Jesús cuando se sumerge, cuando sale de las aguas, dice que el Espíritu Santo descendió como paloma y una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, ¿no? Pero en esta ocasión dice, este es mi hijo amado, a él, oye, apuntando a Jesús. A Jesús, escucha. No se trataba de Moisés, no se trataba de Elías, no se trataba de David, no se trataba de Abraham. Es más, no se trata de Jasir, no se trata de ti, se trata de Jesús. Solo Jesús. ¿Y qué hacen y levantan la mirada con la voz del cielo, y al bajar la mirada, dice que estaba Jesús solamente. Dice que quedó solo Jesús. ¿Verdad? Ahora, después de esto tan impactante, ¿qué hacen los discípulos? Se enfocan en Elías. O sea, acaban de recibir una cosa tan asombrosa. Y ellos dicen, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Yo no sé qué hubiera hecho yo en ese momento de tanto impacto, pero te aseguro que yo no iba a pensar en Elías, ¿no? Pero bueno, así hacen los discípulos, ¿no? Se enfocan en Elías, y Jesús vuelve a enfocarlos en lo importante, en el Hijo del Hombre, ¿no? Elías, a la verdad, vendrá primero a restaurar todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? O sea, los vuelve a direccionar a lo que es importante. Los vuelve a direccionar hacia Jesús. Esta es la transfiguración. Vamos a leer ahora, la siguiente sección le vamos a llamar Solo Fe. Solo Fe. Gaby, por favor, léenos Marcos 9 del 14 hasta el 32. 14 al 32. Fuerte, fuerte para que te escuche ya, Tiago. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toman le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando.
y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Y qué curioso, ¿ah? Tenían miedo de preguntar. Dice, muchas gracias, Gaby. Dice el versículo 18 que los discípulos estaban intentando, pero no pudieron. No pudieron cuando estaban sin Cristo. ¿Se dieron cuenta de eso? Juan 15:5 dice que apartados de Jesús, nada podemos hacer. En el Evangelio de Lucas, cuando habla de esta historia también, aquí dice, por ejemplo, Jesús: oh generación incrédula. Por los otros dos evangelios dice: oh generación incrédula y perversa. Actuar sin Cristo, familia, es actuar en incredulidad y perversidad. Pero qué bueno es comparar las historias entre los demás evangelios. Por ejemplo, en Mateo 17, que es donde se nos cuenta esa historia, se nos dice que el hombre vino y se hincó y le rogó. Un dato que es de lo más importante, ¿no? Este padre vino, se hincó a Jesús y le rogó que sanase a su hijo. Mateo 17. En Lucas 9 se nos dice que este era su único hijo. Este padre vino, pero no tenía más hijos. Este era su único. Y aquí en Marcos 9 nos dice que desde niño le pasa esto. Esto tampoco está en los demás evangelios. Cuando reunimos toda esta información, pues entendemos más la historia y el contexto. Me recordó la historia del leproso, ¿cierto? Se parece un poquito. Que también vino, hincada la rodilla, pero el leproso le dijo: si quieres, puedes limpiarte, ¿no? Esa fue una frase tan importante. Le dijo: si quieres, o sea, si tú quieres, yo sé que lo puedes hacer. En cambio, este padre, ¿qué es lo que dijo? Versículo 22. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. Ahora, este padre no pretendía insultar a Jesús, pero pues todo indica que estaba como decepcionado de todo, ¿no? Él vino en humildad y con una necesidad, como ¿por qué ofendería a Jesús? No tiene sentido que él dijo esto para insultarlo, para ofenderlo. Bueno, si tú puedes hacer algo, hazlo. Sino más bien como tal vez creyendo, dudando. Y esto tiene sentido con lo que va a pasar, ¿no? Pero ese si puedes demostraba su falta de fe. Y acuérdense, ya lo hemos visto muchas veces. La fe y la humildad van de la mano. Este hombre tuvo humildad
pero le faltó fe. O sea, sí es cierto que Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes, pero acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe y la humildad van de la mano, tienen que estar estas dos cosas, como hemos visto esta frase de este hermano que se apellidaba Ironside, no me acuerdo su nombre, que decía que la fe acompañada de humildad es irresistible para nuestro Señor. No se puede resistir nuestro Señor a la fe que viene acompañada de humildad. La fe y la humildad van de la mano. Por eso Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Porque aunque este hombre vino humillado, le faltaba algo. Y le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. No es, Jesús le estaba diciendo, no es si yo puedo hacerlo, es si tú puedes creerlo, que puedo hacerlo. Este verso 23 es muy mal usado, es uno de esos versos que sacan del contexto y lo usan para cualquier estupidez. Pero miremos el contexto, el énfasis está en creer. ¿Qué cosa? Cualquier cosa. El énfasis estaba en creer que Jesús podía hacerlo, ¿verdad? Que Jesús podía hacerlo. Al que cree todo le es posible y entonces se enfocan en sí mismos. Y este versículo está mal empleado así, porque Jesús le está diciendo, si puedes creer, todo lo puedo hacer. Yo, no tú. ¿Me entienden? El enfoque está en Jesús, en su fe, en Cristo. Madurar es entender que Cristo puede hacerlo todo y tú sin Él nada. Así de sencillo. Pero bueno, este versículo 24 a mí me fascina, me mata cómo responde el Padre diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántas veces en mi vida he orado de esta manera? He clamado de esta manera. Esa es la paradoja del creyente, ¿va? Creo, ayuda a mi incredulidad. El Padre fue retado por Cristo. Si puedes creer. Y el Padre vino con fe, pero con honestidad al final de cuentas. Creo, pero me falta un poco de fe. Y así como con Pedro, tampoco juzguemos a este Padre, porque yo creo que aquí podemos relacionarnos todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor te dará la capacidad de amarlo. Creo. Pero ayúdame porque siento que no puedo. Pero crees que se puede, pero sientes que no puedes. Señor, yo sé que tú vas a proveerte todo lo que me haga falta. Yo lo creo. Pero se va acercando ese pago y ayuda a mi incredulidad. Pero yo creo que tú lo vas a hacer. Pero a veces soy incrédulo. El Padre fue retado por Cristo y respondió, creo. Pero se dio cuenta que lo que había dicho no había sido con fe y dijo, ayuda a mi incredulidad. Dice Charles Spurgeon que solo los hombres de fe son conscientes de su propia incredulidad. ¿Y cómo responde Jesús a esto? Obró el milagro. Hizo el milagro. A veces pensamos que Jesús nos va a rechazar porque no tenemos una fe perfecta. Y no es así. De hecho, les va a responder más adelante que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le irían a la montaña que se mueva. Porque no se trata de que tu fe sea perfecta, sino que tengas tu fe en el lugar correcto, que es en Cristo. Pero bueno, avanzando porque no podemos enfocarnos en una historia. Jesús sana al muchacho, todo pasa y los discípulos dicen, ¿y por qué nosotros no pudimos? Ya lo habían hecho, ¿no?
ya habían ido a predicar y venían emocionadísimos diciendo los espíritus nos sujetaban y esto y lo otro. ¿Por qué en este no pudimos? Le preguntaron. Acá Marcos nos dice que Jesús respondió, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en el monte? Estaba orando, ¿va? O sea que aquí habla de una comunión estrecha con Dios, ¿verdad? Pero en Mateo 17:20, que también aparece esa historia, Jesús les dice, por su poca fe. Porque tuvieron poca fe. Como no creyeron que lo podían hacer. Y es donde les dije que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le pidieran a la montaña que se mueva, y la montaña se mueve. Acuérdense que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Pero bueno, ¿y qué pasa en los siguientes versículos del 30 al 32? Les vuelve a llevar a su obra, ¿no? Vuelve a llevar a lo importante. Acuérdense, solo Jesús. Se trataba de Jesús. Jesús puede. Nosotros sin Él no. En el siguiente pasaje, mi papá nos va a hacer el favor de leer del 33 al 41, le vamos a titular Solo humildad. Solo humildad. Del 33 al 41. Fuerte. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que al que me envió. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Amén. Bueno, empiezan después de todo lo que pasa y que les vuelvo a recordar que se trataba de Jesús. ¿Qué hacen los discípulos? Vuelven a mirar hacia ellos, ¿va? En el camino van discutiendo entre ellos y vienen a preguntarse quién de ellos iba a ser el mayor, el más grande. A lo mejor Pedro, Jacobo y Juan estaban así como que, obvio nosotros, porque nosotros vimos con él al monte y no podían decir nada, ¿va? Porque Jesús se los prohibió, pero estaban como que, no lo entenderías por qué, pero yo creo que soy yo. Estaban entre ellos, estaban disputando quién iba a ser el más grande. ¿Y dónde quedó él? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, que les acababa de decir el Señor. Ellos escuchaban lo que querían escuchar. ¿Te ha pasado? Me frustra mucho que después de dar una disertación de todo eso, de repente se quedaron con una parte nada más y como, ¿y todo lo que te dije? Jesús dice acá en el versículo 35 que se sentó y llamó a los 12. Tomó la posición de maestro. Acuérdense que en aquella época era el rey. Ojalá volviéramos a esa época. Que el maestro era el que se sentaba y los demás se paraban. Toma la posición de maestro y enseñó, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Se los ha dicho, se los dice ahora y se lo va a repetir después todavía otra vez, porque vuelven a hacer lo mismo y lo mismo una y otra vez los discípulos. En Marcos capítulo 10, que vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite,
Desde el versículo 42 dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces 2:5 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Y cuando dice el mismo sentir, se refiere a la misma mente, esa es la palabra en el griego. Que tengamos la misma mente que Jesús. Y cuando lo que empieza a decir Pablo después, él habla de su humillación y de cómo Jesús hizo hombre, se hizo obediente, se hizo siervo. Dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después vino la exaltación, porque es así como funciona. Primera de Pedro 5:6, ¿no? Humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Primero es la humillación, primero es la corona de espinas y después la corona de gloria. Así fue, así es. Entonces, cuando nos dice Pablo que tengamos la misma mente de Cristo, quiere decir que tengamos la mente de servicio, de siervos. Que nos enfoquemos en las cosas que son. El reino de los cielos no funciona como el mundo funciona. Decía Chuck Smith, el camino hacia arriba es hacia abajo, ¿va? El camino de Dios es un camino de humillación. Primero de Pedro 5:6 que dice humillados, o sea, Pedro lo aprendió hasta después, porque él mismo lo escribe: humillados bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Pedro lo entendió, pero ya después. ¿Y qué hace Jesús para enseñarles esto? Dice que toma a un niño, lo pone en medio y tomándole en sus brazos les dice que el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino el que me envió. En varias ocasiones Jesús les dice que seamos como niños, ¿verdad? Sin buscar ser el más grande, seamos los más pequeños. Acuérdate que para los judíos, los niños no tenían ningún valor en la sociedad. De hecho, Pablo, cuando escribe en Gálatas que somos adoptados, hijos de Dios, dice que el niño en nada difiere del esclavo. Ahí después leen eso en Gálatas 4. Pero, o sea, compara que el niño es como el esclavo. O sea, no tiene, ya que se hace adulto, ya, ¿no? Pero cuando es niño, es como esclavo. O sea, que cuando Jesús nos dice que seamos como niños, ¿verdad? Es que no tomemos valor en nuestra propia vida. Mi suegro hace unas clases, nos enseñó 3 características que tienen los niños: la inocencia, la sinceridad y la dependencia. Nos enseñó 2, pero yo le agregué la tercera porque la mencionó. Inocencia, porque todo lo creen, ¿no? ¿Cuántas veces mis papás me prometieron cosas y no importaba que no me las cumpliesen, volví a caer redondito? Así somos los niños, iba a decir. La sinceridad, ¿verdad? Y a veces la sinceridad de un niño es abrumadora, ¿no? De repente te salió un granito y te dice: mira ese grano que te salió. Y tú queriéndolo ocultar, ¿no? O sea, como que nadie lo vea. Y de repente, pero son honestos, pues son sinceros, ¿no? No tienen hipocresía en ellos. Y dependencia, ¿verdad? Porque necesitan de papá. Y es así lo que tenemos que imitar. En la iglesia de Cristo, el más grande es Cristo, ¿verdad? Solo Jesús, de nuevo. Y después de que les da esta enseñanza, llega Juan diciendo: ya que los regañaste, déjame a mí para que me des unos aplausos, ¿no? Una estrellita, para que vean todos estos. Maestro, estaba en el camino una persona que en tu nombre echaba fuera demonios, pero lo reprendí porque no nos seguía. Se puso así con su frente, ¿no? Para esperar la estrellita. Y ¡pam! La cachetada, pues. En la iglesia de Cristo no hay competencia tampoco.
Filipenses 1 también, Pablo del 15 al 18 dice que algunos predican a Cristo por contiendas, otros por vanagloria. Y dice, por mí está bien porque el nombre de Cristo es predicado, ya sea por una razón u otra, pero la gente está conociendo de Jesús. O sea, no pienses que porque tal iglesia hace eso, tal iglesia hace otro, o tal hermano. En la iglesia de Cristo no hay competencia, pues. Dijo Jesús, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Bueno, vamos a finalizar el versículo 42 al 50. Madre, por favor, léenos fuerte, Marcos 9, del 42 al 50. Cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todo será salado con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué lo sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga. De mañana todos así, el puro tronquito. Sí, porque fíjense cómo acaba el versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Empieza a hablar de la recompensa de hacer un acto de bondad por uno de los pequeñitos. Ahora se dan cuenta porque cada vez que voy a una casa pido un vaso con agua. Por este versículo. Pero la cuestión es que dice que les traerá este tipo de recompensa. Ahora, del otro lado, ¿no? Si un pequeño acto de bondad hecho en el nombre de Jesús será recordado por la eternidad, del mismo tamaño será el castigo para el que haga tropezar a un hijo de Dios. La piedra de molino, estas piedras enormes que eran jaladas por regularmente algún animal de campo, se cree que pesan como 800 kilos. De manera que si tú te la atas al cuello y la avientas al mar, no mueres ahogado, tampoco mueres estrangulado. Te quiebra el cuello, ¿me entiendes? Por la fuerza que tiene. Y dice que es mejor que hagas eso, un acto tan horrible, que si haces tropezar a uno de los pequeñitos y recibas el castigo de Dios. O sea, imagínense que ese acto atroz se es mejor que recibir el castigo de Dios. Como dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice, si tu mano, si tu pie, si tu ojo, córtatelo. Obviamente, si no está entendido, no es literal, sino todos nosotros, como dije hace un ratito, seríamos el puro tronquito, pues, ¿no? Es literalmente en esencia lo que les estaba diciendo en el capítulo 8, que dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. O sea, no tomar tu propia vida con más valor que la vida que tenemos en Cristo. Porque si algo me es de tropiezo, córtatelo. ¿Qué está diciendo Jesús? Sé radical. No. Hay algunos que interpretan, o para algunos cortarse su mano va a ser alejarse de esas malas amistades.
Para otros, cortarse su mano va a ser cerrar sus redes sociales. Para otras personas, cortarse su mano va a ser a lo mejor dejar un trabajo que no les, que están haciendo cosas turbias, pues. Pero lo que Jesús está enseñando acá es a que sea radical, a que no tomes el pecado a la ligera, a que no juegues con tu santidad. A esta santidad, ¿se acuerdan? Se le llama santidad progresiva. Como dice 1 Tesalonicenses 4:3, que esta es la voluntad de Dios, ¿no? Que huyas de la tentación, de la fornicación, perdón, y que te guardes en santidad. Como dice también 1 Pedro 1:15-16, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Esta santidad es una santidad progresiva, una santidad que nosotros buscamos, ¿no? No vale más tu carne o el placer momentáneo que tu santidad, no vale la pena. El placer momentáneo por la condenación eterna. Y fíjense, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si algo se repite, es importante. Si se repite otra vez, es muy importante. Esto aparece 3 veces en este pasaje. El énfasis que estaba haciendo Jesús nos quería dejar bien en claro la consecuencia de preferir el pecado. Nuestra motivación es el amor que le tenemos, pero también es el temor a Dios. Principio de sabiduría es el temor a Jehová, dice Proverbios 1:7. Aunque no lo debe ser todo. ¿Se acuerdan de este poema que les he leído? Que se llama No me mueve. La verdad que no sé cómo se llama. Es un soneto que escribió Santa Teresa de Jesús, ¿no? Dice: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Qué bonito ese poema, ¿verdad? El punto es que nuestro amor a Dios no depende de lo que nos da y nuestro temor a Dios no depende tampoco del castigo. Nuestra motivación tiene que ser Jesús, porque conocemos a Cristo y de nuevo solo Jesús, ¿no? Parece que los discípulos estaban más enfocados en la parte de las recompensas en el reino. ¿Quién va a ser el mayor? Y así de repente tú puedes pensar, ¿no? Las coronas o no sé qué puede pasar por tu mente. Que se olvidaron del sacrificio que requiere el reino también. Ahora, al finalizar este pasaje, nos habla de la sal. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Como que está medio raro eso, ¿no? Que de repente de estar hablando de que te cortes la mano y te cortes el pie, te dice que todos seremos salados con sal, ¿no? Con fuego. Y todo sacrificio será salado con sal. Es porque en Levítico se nos enseña que las ofrendas, los sacrificios que se hacían a Dios, algunos llevaban sal. Qué loco, ¿no? Les echaban sal al sacrificio. Entonces está hablando aquí Jesús, sigue hablando de lo mismo, del sacrificio que debemos ofrecer de parte de Dios. De la misma manera que los sacrificios bajo la ley requerían la sal, así el sacrificio vivo de los seguidores de Cristo requieren sufrimiento. Y está hablando aquí de los tropiezos, ¿no?, que hay en nuestras vidas, estas cosas que nos causan dolor,
pero que aquí en este pasaje nos da 3 características de esta sal. Fíjense. Si aquí la sal simboliza el sacrificio con dolor, veamos estas 3 cosas. En el 9:50 nos dice, buena es la sal. Buena es la sal. O sea, hace que el sacrificio, el dolor, el sufrimiento, el tropiezo que viene a tu vida, es bueno. ¿Se dan cuenta? Yo leía esto y decía, guau, o sea, no hombre, pues, porque ¿quién mira el sufrimiento como algo bueno? Número 2, lo encontramos en Mateo 18:7. Es el mismo pasaje, pero en Mateo. Fíjense cómo dice Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea que la segunda característica es que es necesaria. Es necesaria. O sea, necesitamos los tropiezos, necesitamos el dolor y el sufrimiento, necesitamos el sacrificio. Es necesario. Punto. Y la número 3 la encontramos en Lucas. ¿Ven por qué es bueno comparar los evangelios? Lucas 17:1, el mismo pasaje, pero en el evangelio de Lucas dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. La tercera característica es imposible que no vengan. O, dicho de alguna otra forma, inevitable, ¿no? No vas a poder evitar que venga el dolor y el sufrimiento y que tengas que hacer ese sacrificio por Cristo. No lo vas a poder evitar. Es imposible. Mientras sigamos en este mundo, van a haber tropiezos. Pero hay de aquel por quien viene. Entonces, ni tropezar tú, ni hacer tropezar a otros. De eso se trata. Vamos a finalizar con los principios de servicio. ¿Ok? Principios de servicio. Que ustedes también pusieron allá en el grupo de Telegram. No sé cuántos de ustedes lo pudieron leer. Pero yo te voy a dar los principios de servicio que yo saqué de este capítulo. Para poder bendecirte acerca del servicio. Entonces, el primero, el servicio es parte de la transformación del creyente. El servicio es parte de la transformación del creyente. O sea, la obra que Dios está haciendo en tu vida incluye que sirvas. Cuando un creyente está siendo transformado por Cristo, sirve. Cuando un creyente va creciendo en Cristo, sirve. Cuando un creyente va madurando en Cristo, sirve. Porque parte de la obra que el Señor está haciendo en tu vida te va a llevar a tus hermanos, a servir a tu prójimo. Número 2, el servicio es evidencia de que creo. El servicio es evidencia de que creo. O sea, de mi fe. Aunque creo que ya como que lo habíamos visto más o menos. Así que voy a irme al tercero, que dice, si puedes creer, puedes servir. Si puedes creer, puedes servir. Creo que no tengo que agregarle nada. El número 4. Sirve con inocencia, sinceridad y dependencia. Y espacio, dependencia. No vas a poner independencia porque nada que ver. Sirve con inocencia, sinceridad y dependencia. O sea, hace como niños, ¿verdad? Sirve con inocencia, o sea, sin
con pureza, pues, creyéndolo todo, con sinceridad, sin hipocresías, con dependencia a Dios, ¿verdad? No confiando en tus propias fuerzas. Siguiente, ¿qué es la 5? El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Creo que ese fue muy obvio, ¿va? Literal el versículo. Si uno quiere ser el primero, que sea el servidor de todos. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Que sea el servidor de todos. Siguiente, ¿qué es? 6. No pongas tropiezo al servicio de tus hermanos. No pongas tropiezo al servicio de tus hermanos. Tengan cuidado, hermanos. Si de repente, a veces, tratando de apoyar a otros a avanzar, los terminamos atropellando, pues. A veces, no sé, está este hermano que le cuesta esto, y vienes tú y, yo. No le pongas tropiezo. Al contrario, ayúdalo. Y por último, sirve con temor a Dios. Sirve con temor a Dios. O sea, que tu servicio se refleje que temes a Dios. Temor, dicen, reverente a Dios. Listo. ¿Qué les pareció? Ahí. Vamos a finalizar la grabación. ¿Alguien tiene alguna pregunta?